ahora mismo la grabación. Ya estamos grabando el webinar. Mi nombre es Pere Valero, director comercial de Datacom Global. Tengo mis compañeros también Ramón Anfruns y Carla Rodríguez, que os podremos ayudar con cualquier necesidad de las soluciones que vamos a ver hoy, con cualquiera de las diferentes consultas o dudas que podáis tener a través de la solución. Después de mi introducción estará con nosotros también Silvia Reis, que es Cybersecurity Specialist en Cisco Systems, que nos hablará de la introducción a SD-WAN y de la ciberseguridad en general. Después continuaremos con una solución de seguridad cloud específica, que es Cisco Umbrella, que algunos de vosotros ya posiblemente conozcáis, y si no, hoy es el momento además para que podáis ver estas soluciones y qué estamos haciendo desde Cisco y desde Datacom Global con las soluciones de seguridad cloud. Y veremos también Cisco Meraki MX, los firewalls cloud con gestión en la nube de Cisco. Muchos de los invitados y muchos de los que estáis hoy presentes ya sois clientes de Cisco Meraki, y lo que vamos a ver en el siguiente apartado va a ser una demo de cómo integramos Cisco Meraki con una solución cloud de seguridad también de Cisco, que es Cisco Umbrella. Con lo cual aportamos una capa de seguridad muy interesante a las soluciones que ya tenéis implementadas actualmente en vuestras infraestructuras. Para ello estará con nosotros también Guillermo González, que es un Sales Expert en seguridad de Cisco, quien nos hará la demo concreta de los dos dashboards de gestión, tanto de Cisco Meraki como de Cisco Umbrella. Hemos puesto en la presentación que luego recibiréis un resumen de quién es Datacom, aunque muchos de vosotros ya nos conocéis, ¿no? Bueno, Datacom es una empresa de soluciones tecnológicas con más de 20 años de experiencia en el sector. A destacar 4 premios que Cisco nos ha dado en los últimos años como Cisco Partner of the Year, pero sobre todo a destacar la parte de certificaciones, ¿no? Que es la parte más importante en la cual toda nuestra gente, todo nuestro personal, ingenieros, comerciales, técnicos, etcétera, están certificados por parte de Cisco, pasan certificaciones anuales por parte de Cisco para garantizar que realmente podemos ofrecer un servicio de diseño, de implementación y postventa adecuado a lo que Cisco exige en estos momentos en el mercado y lo que Datacom Global también exige a su propio equipo, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de algunos de los clientes con los que estamos trabajando. Esto lo tendréis en la presentación. No entraremos en detalle con los proyectos porque entendemos que hay que dar mucho más protagonismo a la propia solución y sobre todo la demo de la propia solución, ¿no? También en qué soluciones podemos ayudaros, en qué tecnologías podemos ayudaros, y cada trimestre vamos a enseñaros varias de estas tecnologías y cuáles son las novedades en este formato de webinar y a su vez en reuniones presenciales con vosotros. Y aquí entramos básicamente en un resumen de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Que es una nueva partida en la nube donde integramos dos soluciones que ya trabajamos conjuntamente hasta ahora. Muchos de vosotros sois clientes ya de Cisco Meraki, otros sois clientes de Cisco Umbrella, y lo que veremos hoy es cómo podemos integrar estas dos soluciones en la nube de Cisco. También os hemos dejado una diapo con los links donde podéis seguir tanto estos webinars como informaciones de Cisco Meraki, pero aquí hay un punto muy importante. Todo lo que vamos a ver hoy os podemos hacer una demo virtual o presencial en vuestras instalaciones, y además podemos hacer pruebas de concepto gratuitas. Este es un punto muy importante para que todas estas soluciones las podáis testear y probar antes de tomar esas decisiones de hacia dónde vamos con las soluciones de seguridad. Y yo con esto doy paso directamente a mis Muchas compañeros gracias, Pere. Dejo de compartir y doy paso a Silvia, que nos va a explicar las soluciones cloud de colaboración de Cisco y cómo funcionan estas integraciones. Cuando quieras, Silvia, muchas gracias. Muchas gracias de antemano, Pere y equipo de Datacom. Muchas gracias por invitarnos también y tener esta oportunidad fantástica de estar aquí con vosotros. A todos los participantes, muchas gracias por asistir.
Yo me llamo Silvia Reis, hago parte del equipo de seguridad de Cisco. Yo voy a intentar, y para daros también aquí un parcial, yo estoy aprendiendo español, entonces, por si acaso hay alguna cosa que no queda clara, por favor, sentíos cómodos para comentarlo, que lo intentaremos clarificar lo máximo posible. Yo sé que es antes de Semana Santa, entonces es un periodo también así un poco complicado. Yo no voy a quitar mucho de lo que es la demo en concreto, que creo que es al final lo que os gustará ver, cómo funciona la solución al final, pero solo daros aquí un pequeño repaso en cuál es la problemática en que hablamos en particular a los días de hoy, y en particular con estas dos soluciones, los MX de Meraki y la solución de Umbrella, en particular con los desafíos que vemos muchos de nuestros clientes y cada vez más las organizaciones a cambiar sus modelos para lo que es la lógica y la estrategia con SD-WAN. Entonces, explicarles aquí un poco también de cómo estas dos soluciones os pueden ayudar de facto a hacer este cambio y esta modernización para este tipo de modelos. Y por ahí empiezo. Hablando un poco y dando aquí un poco de contexto también a cómo las organizaciones y lo que vemos nosotros, Cisco, también tienen evoluido. Lo que mirábamos tradicionalmente, y creo que muchos de vosotros también conocen y se acuerdan de este tipo de setup, no hace mucho tiempo atrás, la manera como las organizaciones estaban construidas en términos de IT se basaba mucho en tener un centro, vuestras organizaciones en vuestras oficinas y todos vuestros usuarios en esas oficinas protegidos por las soluciones de firewall, de perímetro, pero aquí delimitado de una manera muy signalizada. Tenían aquí todo lo que eran conexiones a vuestras aplicaciones, muy probablemente a través de WAN, de la red MPLS muchas veces dedicada en vuestro data center, y el uso de Internet era como una necesidad terciaria, no era algo prioritario, porque todo lo que era la parte aplicacional de negocio y todo lo que eran los usuarios acababan por estar aquí controlados en lo que eran las infraestructuras de gestionamiento próximo de vosotros. Eso lo tenemos visto a cambiar mucho a lo largo del tiempo. Varios vectores de cambio en términos de la digitización que miramos en todas las organizaciones en general y cada vez más, y por nosotros lo vemos, tres vectores principales que tienen disruptido de manera muy impactante lo que eran las tradicionales infraestructuras de IT. Por un lado, cada vez más la utilización de muchos dispositivos diferentes. Al día de hoy, cuando pensamos en lo que es un dispositivo, miramos que no son solo los dispositivos tradicionales como los pensábamos, los ordenadores, los móviles, pero al día de hoy las cafeteras tienen IP, los acondicionados tienen IP. Entonces, cada vez más tenemos que pensar cómo garantizar las conexiones para estos dispositivos y cómo securizarlos en un ambiente más alargado. Otro lado también por la parte de la necesidad de tener nuestros empleados trabajando de cualquier parte y la necesidad de acceder a todo lo que sea información, sea donde sea. ¿Y cómo garantizamos que su experiencia es perfecta y que tienen acceso a los recursos necesarios para hacer su trabajo de donde necesiten de hacerlo? Que acaba por ser aquí importante también cuando pensamos que es una extensión de nuestra red que estamos llevando hacia fuera. Y la movilidad no solo en términos de localización, pero mismo internamente. Yo me acuerdo que hace poco tiempo, no mucho tiempo atrás, la mayoría de los ordenadores quedaban en la oficina, se ligaban por cabo. Y en este momento toda la gente utiliza sus dispositivos, no solo corporativos, pero también personales dentro de la red,
y cómo garantizar esta protección a este tipo de dispositivos que también están navegando y que están teniendo comportamientos que muchas veces acaban por no tenemos aquí una presencia tan central en este tipo de gestión, ¿vale? Y por otro lado, todo lo que es las aplicaciones de negocio, el cambio que estamos mirando muy cercano en la pasaje de lo que es las aplicaciones de negocio en nuestro data center cada vez más a la nube, cada vez más las organizaciones tienen necesidad de consumir lo que sean aplicaciones y información almacenada en la nube. Y cómo en este tipo de ambiente más descentralizado podemos de facto garantizar la misma experiencia para tener la efectividad de negocio, pero sin que eso nos impacte la seguridad. Y yo creo que eso es muy importante. Pero no solo cuando hablamos no solo de la utilización cloud, pero las varias modalidades de cloud que vemos que están siendo utilizadas. La parte de software as a service, cada vez más utilizamos lo que sean aplicaciones de como software as a service. La necesidad de almacenamiento de lo que son nuestras informaciones en clouds públicas como Azure, estas workloads que tradicionalmente las teníamos dentro de nuestro data center pasando hacia fuera. Y poco a poco con esta descentralización, lo que estamos mirando es que las tradicionales conexiones en PLS que las víamos en pasado acaban por no ser efectivas en el sentido eficiente del termo para acomodar estas varias realidades distintas. Necesitamos de conectarnos prácticamente a todo y a cualquier hora y desde donde fuera. Y esa es la gran necesidad. Cada vez más vemos que los negocios empiezan utilizando la Internet, que es una conexión que no es gestionable, digamos así, de un punto de vista de control, como un enablement de negocio, como una base primordial para conexión de lo que son las informaciones de usuarios que están pasando. Y esto también ven a traer aquí algunos riesgos y algunas necesidades más específicas, ¿vale? Por un lado, con esta utilización cada vez más masiva de lo que es la Internet, la necesidad de cambiar lo que era la tradicional seguridad que teníamos en nuestro perímetro, no sé si os acordáis de la primera imagen que había mostrado, pero el perímetro de la red donde teníamos nuestros firewalls, nuestras soluciones de seguridad, llevarlas lo más próximo posible del acceso. Hacer lo mismo tipo de protección, pero directamente en el acceso y no como muy tradicionalmente lo veíamos de una forma centralizada en nuestros headquarters. Entonces, cambiar y pasar la misma capacidad de securización a la parte de acceso. Por otro lado, también, y mucho aquí alicerçado a lo que es la lógica de SD-WAN, la necesidad de controlar la experiencia de los usuarios. Porque lo que pasa aquí con la Internet se torna cada vez más difícil controlar lo que es la experiencia de utilización de las aplicaciones, de los usuarios accediendo a estas aplicaciones y la necesidad de garantizar que nuestras aplicaciones prioritarias son de facto las que tienen lo máximo de recursos para garantizar aquí también una continuidad de negocio. Y por otro lado, la complejidad. Lo que pasa es con esta descentralización se torna más complejo también gestionar todo este nuevo ambiente y todo lo que es más complejo también requiere aquí y necesita aquí, pues aquí un desafío a lo que es la seguridad. Entonces, ¿cómo responder en sumario, cómo responder a este tipo de problemática y este tipo de desafíos que creo que al día de hoy todos nosotros los sentimos, pero por lo menos nosotros en Cisco lo vemos mucho en nuestros clientes? ¿Cómo garantizar aquí el solucionamiento de esta problemática en este ambiente más
disperso. Y es aquí un poco que nosotros, y en particular hoy gustaríamos de presentar estas dos soluciones conjuntas. Para daros aquí también un poco de idea, en Cisco tenemos dos vertientes, dos aproximaciones a lo que es SD-WAN. En particular, yo creo, personalmente, aquí un ejemplo personal, yo me gusta mucho la solución de Umbrella y Meraki, porque es esta simplicidad y esta capacidad en la nube que en mi opinión es muy, muy interesante y en que al día de hoy nos vamos a enfocalizar. Pero también, y quizás algunos de vosotros ya han tenido alguna aproximación o conocimiento de Viptela, que es también una solución y una aproximación de Cisco a SD-WAN, pero no vamos a tocar hoy en detalle, pero por si acaso pueda ser interesante, en un próximo paso lo podemos hacer. Pero volviendo aquí un poco a esta parte de SD-WAN, para la manera como Cisco aproxima a SD-WAN, la aproxima aquí por dos frentes. Una, la parte de red y gestionamiento de lo que es el ancho de banda para garantizar esta óptima experiencia, pero no poniendo, haciendo aquí como dejando caer la seguridad. Entonces, a través de la UTM de Meraki, de nuestros Meraki MX, garantizar, por un lado, la óptima experiencia de utilización en la Internet y teniendo todo lo que es las funcionalidades de seguridad que tendrían, por ejemplo, en nuestras soluciones de Firepower. Garantizar aquí la experiencia óptima de la parte de networking como la parte de seguridad. Y por otro lado, lo que es nuestro Secure Internet Gateway Access. Y yo creo que aquí, no sé si algunos de vosotros ya conocéis, pero con Cisco Umbrella. La capacidad de directamente desde la nube crear una capa de protección a todo lo que sean conexiones a la Internet, antes mismo que este tráfico sea entregue en vuestras organizaciones. Y un poco pasando aquí directamente a estas dos soluciones, ¿vale? Y empezando aquí con Umbrella, lo que es Umbrella. Umbrella, y como estaba diciendo, para nosotros es la primera línea de defensa. En todo lo que es ataques lindos de la Internet, es una solución 100% en la nube, y que lo que hacemos y lo que hace Umbrella de una manera muy sintética es un resolvedor de DNS que tiene funcionalidades avanzadas de seguridad. Lo que hacemos es analizar los pedidos que están siendo hechos con base en los dominios, tienen información de que han registrado esos dominios y analizando si esa conexión en particular se está haciendo a algún dominio que podrá ser asociado con algo malicioso, que puede tener algún riesgo. Y con base en esa información, bloqueamos la conexión antes mismo que sea establecida. Y esta es la belleza de Umbrella, esta capacidad de antes mismo que un riesgo llegue a vuestra organización, bloquear esa amenaza directamente. Para que tengan una idea, Umbrella es resultado de nuestra adquisición de OpenDNS en 2015, que ya lo hacía y era un resolvedor, muchos de vosotros quizás ya lo conocían, era un resolvedor de DNS muy utilizado y es un poco con base en la información que tenemos de los pedidos, las peticiones que están siendo hechas y la correlación de esta información que conseguimos de una manera más cercana identificar lo que son las amenazas. Porque lo que pasa es que los ataques, los hackers siempre dejan como impresiones digitales. Digo, utilizan muchas veces las mismas infraestructuras, la persona que registra un dominio malicioso muy probablemente tendrá más probabilidad de que registre un segundo dominio que sea malicioso también. Entonces nosotros tiramos provecho de todo lo que es la información que estamos recibiendo
de estas conexiones correlacionamos y desde ahí hacemos como la parte de bloqueo de una manera más eficaz. Es de una manera general. ¿Cómo funciona Umbrella? Entonces, Umbrella, cuando un usuario hace una petición, lo que Umbrella va a hacer es analizar si este dominio en particular a que el usuario se intenta conectar es o no malicioso con base en toda la información que tenemos y todo lo que es la correlación que tenemos conocimiento. Si es un dominio benigno, se entrega al usuario. Caso se ha identificado que el usuario se intenta conectar a algún dominio sospechoso o malicioso, lo que nosotros hacemos es bloqueamos esa conexión directa y reenviamos al usuario una página de bloqueo informándolo por qué del usuario está siendo bloqueado. Porque una de las cosas también muy importantes de seguridad es la educación de los usuarios y eso lo hacemos a través de estos mecanismos también. Una funcionalidad también muy interesante de Umbrella, y cuando pensamos en dominios y amenazas de la Internet, hay dominios en particular que no son maliciosos en sí mismos, pero pueden contener información maliciosa. Yo me acuerdo siempre me acuerdo no sé si vosotros conocéis Reddit. Reddit es como una red social que cada miembro puede hacer upload y puede contribuir por la comunidad de información. Y muchas veces puede contener amenazas que no son de Reddit, pero que están hostados en Reddit, que están ahí. Entonces, nosotros a través de Umbrella, lo que hacemos en este tipo de pedidos de riesgo, digamos así, es canalizar la conexión para nuestro web proxy en la nube, para que sea analizado y de una manera más efectiva identificar si esa conexión a algo con riesgo puede ser o no una amenaza. Retornamos esta información con base en esa información o bloqueamos el acceso al usuario porque efectivamente tenía una amenaza o permitimos el acceso. Vale, y esto acaba por ser muy interesante porque añade aquí lo que es una capa adicional a la tradicional protección de Umbrella sin comprometer lo que es la experiencia de utilización. Porque lo que pasa muchas veces en los tradicionales proxies es que este análisis acaba por traer aquí lo que es la latencia en la entrega de información al usuario. Y de esta forma, de una manera sencilla, conseguimos añadir aquí una protección adicional, pero sin comprometer lo que es la latencia, porque eso lo hacemos en dominios con riesgo, ¿vale? Y es un poco, y pasando aquí un poco a los 3 use cases que yo me gustaría daros también sobre Umbrella, y cuando penséis de Umbrella, que lo tengáis en mente. Hay 3 cosas que yo, en mi opinión, son fantásticas que Umbrella hace. Por un lado, la parte de content filtering y la capacidad de crear políticas de filtrado de contenidos con varias categorías y que desde ahí pueden también controlar lo que es la parte de a qué sitios vuestros usuarios se están conectando. Y esto es muy importante cuando hablamos de SD-WAN, porque como es la experiencia sobre la Internet, la capacidad de filtrar todo lo que no es necesario o importante para que se tenga de facto la utilización óptima de los recursos. Otro tema muy interesante de Umbrella es la capacidad de proteger vuestros usuarios cuando están fuera de la red. Imaginemos que tienen usuarios que están trabajando fuera de vuestra red corporativa y muchas veces con las aplicaciones de la nube acaba por no ser necesario conectarse a la VPN. Cada vez más vemos este tipo de escenarios. Lo que Umbrella tiene la capacidad es de, a través de un agente en la máquina, enforzar la continuación de utilización de los DNS de Umbrella de manera que los usuarios estén protegidos mismo cuando están fuera de vuestra red. Entonces mantengan lo mismo nivel de protección mismo cuando están fuera de vuestra red corporativa y fuera de la Internet, de la VPN. Y eso acaba por ser muy, muy interesante.
Otro tema también muy en particular interesante, cuando hablamos de SD-WAN en particular y cuando hablamos de este tipo de problemáticas, es la capacidad que Umbrella tiene de identificar aplicaciones que están corriendo en vuestro entorno y que muy probablemente o no son corporativas o podéis no tener información que están corriendo. Algunas de ellas pueden representar un riesgo, algunas de ellas pueden estar consumiendo recursos. Lo que Umbrella os permite es tener visibilidad sobre qué tipo de tráfico basado en estas aplicaciones está corriendo y daros la capacidad granular de bloquear ese tipo de tráfico directamente en la consola Umbrella. Y eso yo creo que es acaba por traer aquí una gran ventaja de conseguir de una manera granular gestionar más sencillamente lo que es vuestro ancho de banda. Por la parte de Meraki, como estaba diciendo, yo creo que muchos de vosotros ya lo conocéis también en detalle en términos de solución, pero solo dar aquí un pequeño repaso. Lo que es lo que es Cisco Meraki. Meraki es una línea dentro de los productos Cisco que se basea, y yo me gusta siempre, yo creo que la manera más sencilla es Cisco Meraki es gestionamiento en un dashboard a través de la nube. Yo creo que esto es la manera más sencilla de pasaros el mensaje. Entonces, en Meraki lo que tenemos es la capacidad a través de un dashboard en la nube de gestionar varios dispositivos de red. En este momento en particular tenemos disponibles ya la parte de switching en gestionamiento en la nube con Meraki, la parte de MX que hablaremos aquí un poquito en más detalle por la parte de seguridad y de routing, la parte de cámaras de videovigilancia, Wi-Fi y la parte de lo que es MDM y Mobility Management. Y eso lo hacemos desde un punto central de una manera sencilla y garantizando aquí una experiencia más, yo diría, es una solución de Fast IT, garantizar aquí una simplicidad en lo que es el gestionamiento con un reporting muy fino y trayendo aquí lo que es las necesidades de incorporar nuevas tecnologías e incorporar nuevos dispositivos de una manera fácil y sencilla en la red. Y ahí Meraki es sin duda alguna la mejor solución en este tipo de casos. Dando aquí un repaso muy rápido en los MX. Los MX y nuestra solución de MX incorpora aquí lo que son funcionalidades de la parte de networking, por la parte de lo que es la base de SD-WAN, la parte de auto-VPN, de gestionamiento y load balancing, por la parte de gestión del ancho de banda y de gestionamiento de las conexiones, pero también con funcionalidades avanzadas de seguridad. Por ejemplo, Cisco ha adquirido Sourcefire en 2013 con todo lo que era el IPS líder de mercado, con capacidad de identificación aquí de amenazas muy avanzado. Ese tipo de tecnología lo ven también en Meraki. La misma capacidad de identificación de amenazas que tenemos, por ejemplo, en nuestra línea tradicional. La capacidad aquí de protección hasta el nivel aplicacional, pero mismo en el acceso. Y os da esta correlación de varias funcionalidades para daros la mejor experiencia al final del día. Dando aquí un poco también de repaso, aquí tenemos varios modelos, consoante también el tipo de escenario que estemos mirando de vuestra parte, que podemos aquí conjugar. Como ven, es una solución de TM, pero conseguimos throughputs muy avanzados. En casos en concretos, podemos también mirarlo con ustedes en lo que podrá hacer más sentido, pero lo que os quería pasar con este slide es daros una idea de la vasta modularización y los varios modelos que tenemos que pueden aquí responder a varios casos de uso. Desde cuando hablamos de sitios remotos muy pequeños hasta headquarters. Tenemos clientes, por ejemplo, que los tienen en headquarters y puede aquí ser un use case muy interesante. Y esta era un poco la idea que os quería dar. Por un lado, la parte de Meraki por la protección de acceso, las capacidades de gestionamiento
de banda en acceso, y por otra parte la correlación que tiene con Umbrella. Por un lado, con toda la parte de gestionamiento, que sea de políticas y de contenidos, que también de conexiones a aplicaciones, que conseguimos hacer en Umbrella, y de esa manera también gestionar de una manera más sencilla los recursos de red que tenemos, que por otra parte garantizando aquí esta capa de seguridad, pues con la utilización de la Internet de una manera cada vez más masificada, la capacidad de remediar lo que sean estas amenazas directamente de la nube acaba por traer aquí también un gran valor añadido. Y de esta manera las dos soluciones acaban aquí por garantizar, por un lado, una óptima experiencia a nivel de networking y la parte de conexión, pero también por la parte de seguridad. Yo voy a pasar ahora también aquí a Guillermo González, mi compañero de ingeniería, que os mostrará un poco más en detalle lo que es la solución y cómo se integran las dos soluciones. Al día de hoy pueden definir lo que son las políticas de Umbrella directamente en Dashboard Meraki, creando aquí ainda más simplificaciones en lo que es vuestros gestionamientos y de esa manera también daros herramientas más sencillas en lo que es el gestionamiento de vuestra SD-WAN. Guillermo, paso para ti. Perfecto, muchas gracias Silvia. Buenos días a todos. Trataré entonces de complementar toda la presentación de mi compañera. Voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos ver en este momento lo que sería un briefing muy rapidito. Entiendo que ya hay muchos de ustedes que conocen Meraki, así que va a ser más bien un repaso. Y también mostrar un poco lo que es Umbrella, cómo se configura y cómo pueden trabajar ambas soluciones en conjunto. Básicamente empezando con Meraki, lo que tienen en pantalla es el dashboard Meraki para los que lo conozcan. Para los que no, bueno, es una solución basada completamente en cloud, o sea que lo que nosotros hacemos es entrar a un link en internet donde nosotros vamos a tener el control de toda la solución. Lo que ven en pantalla es básicamente el estatus de las conexiones VPN, así como estábamos conversando de la solución SD-WAN. La solución SD-WAN en Meraki es bastante sencilla y dentro de lo que es el dashboard Meraki, lo sencillo está en que simplemente con yo llegar y hacer un clic, yo puedo ir navegando por diferentes opciones y estas opciones me permiten a mí la definición de los enlaces y de las conexiones VPN. En este caso, yo puedo llegar y dentro de una de mis conexiones, dentro de uno de mis puntos dentro de la organización, digamos, una de mis remotas, yo puedo definir las conexiones, ya sean hub, ya sean spoke o sencillamente no tenerla. Y dentro del spoke puedo definir cuáles serían las conexiones hacia mis enlaces principales, hacia mis hubs principales y la distribución de las redes que yo puedo estar propagando a través de las conexiones VPN. Este es un punto bien interesante porque dentro de la configuración es completamente gráfica, completamente intuitiva y me permite ya ir definiendo lo que sería mi malla de conexión entre site-to-site VPN, que sería parte de lo que es el concepto o el overlay sobre el cual vamos a tener nuestra WAN, Software Defined WAN. Aparte de eso, también la capacidad de Meraki de no solo definir las conexiones, sino también aplicar un mecanismo de traffic shaping y de seguridad sobre estas conexiones, sobre todo definiendo cuál sería la selección de los enlaces WAN a través de los cuales yo estaría saliendo, cómo estaría configurando si tuviera la opción de tener un adaptador de conexiones vía celular o tener la definición de los anchos de banda que puedo estar usando entre cada link, la selección de cuál sería el link preferido o cuáles serían las políticas sobre las cuales yo estuviera pasando el tráfico sobre uno de estos links. Tal cual, no solo es la definición de los túneles side to side, sino la definición de cómo se van a hacer utilizados estos túneles. Ahora bien, todo esto lo podemos ver después en resumen, verificando en el estatus de nuestras conexiones y observando la cantidad de tráfico y sobre cuáles de los hubs estamos trabajando. Al mismo momento podemos ver la selección de cuál es el hub con el que estamos conectados y la subnet que estoy propagando. Básicamente esto es la idea de mostrarles lo fácil, lo intuitivo y lo interesante del monitoreo de la solución y no necesariamente estoy pegado directamente al equipo, así que
Ventajas: solución cloud, solución intuitiva, solución muy rápida. Obviamente muchos de ustedes ya la conocen, simplemente repasar un poco y mostrarles un poco eso. Dentro de los puntos de interés, la selección de los sublinks es tan fácil como que yo puedo verificar dentro de mi estatus de VPN los enlaces por los que estoy saliendo, confirmando la selección de las políticas anteriormente mostradas en la configuración Traffic Shaping del SD-WAN, y el detalle que puedo obtener sobre el comportamiento de cada uno de estos enlaces en el tiempo. O sea, no solo tengo los valores de latencia, los valores de jitter, los valores de porcentajes de pérdida de paquetes, los cuales son bien importantes a la hora de pasar algún tipo de tráfico y definir calidades de servicio, o la misma selección del tráfico o el flujo predefinido que vayamos preferido que vayamos a utilizar en cada uno de los enlaces. Así que no solo es este punto, es también el punto de validar dentro de nuestras configuraciones todo lo que sería los sistemas de seguridad que pudieran estar siendo aplicados. Siendo Meraki no solo la solución basada en cloud y con la que nosotros podríamos establecer nuestra SD-WAN a través de la configuración VPN, también tenemos una serie de features de seguridad, como lo comentaba Silvia, ya ustedes lo conocen. Dentro de Meraki se pueden manejar muchos ambientes diferentes, y lo más importante, y ahí lo vamos a ver a nivel de organización simplemente para ver todos los clientes, es cómo puedo ver reflejados todos mis eventos de seguridad. Los eventos de seguridad no solo los puedo verificar a nivel de un filtrado, sino los veo en función del tiempo, en diferentes barras, y dentro de el nivel de estos eventos puedo ver cuáles son las redes afectadas y cuáles son los clientes. Si yo quisiera ver un poco más allá, porque no solo veo los clientes y veo los clientes que están afectados en el momento y la cantidad de eventos que tienen, sino que puedo ir un poquito más abajo y empezar a ver el tipo de sistema operativo que ha sido más afectado, o las amenazas que realmente han sido identificadas. Y ubicando un poco más allá dentro de cada cliente, podemos ir a un detalle mucho mayor de la presentación de lo que tiene, de lo que ha capturado, de lo que está monitoreando Meraki sobre el usuario en sí, llegando al nivel de que puedo aplicar políticas específicas y llegar al bloqueo en un punto donde yo vea que una de las amenazas puede ser un problema para mi organización. Entonces, el punto es mostrarles lo rápido, lo fácil y lo directo que puedo llegar a nivel de toda una organización simplemente con un solo dashboard, lo cual me permite tener una visibilidad y una versatilidad en la configuración bien importante. Ahora bien, cuando hablamos de Meraki y hablamos de Umbrella, hay un mecanismo de integración. Hoy en día Meraki está trabajando y ya lo tenemos en versión beta, lo tenemos en algunos clientes. De hecho, Datacom es uno de los partners que tiene pruebas de esta integración. Hoy en día Meraki tiene la integración vía firmware. Nosotros podemos hacer una actualización de firmware y el dispositivo Meraki se comportaría como lo que sería un virtual appliance de Umbrella, recopilando directamente todos los requerimientos DNS y enviándolos directo a Umbrella. Ahora, en los momentos anteriores y todavía siendo versión beta, se maneja un mecanismo de configuración a través de lo que nosotros conocemos como los API asociados a los dashboards. Lo que hacemos es una integración de dashboard. Esta integración de dashboard se ve directamente sobre lo que es aplicar un API desde el site Umbrella hacia el site principal asociado a Meraki, donde nosotros integramos, tal como lo ven aquí, una cuenta con la que hacemos una integración de API. Los dos dashboards quedan integrados y empiezan a hacer completamente su funcionalidad uno con el otro. ¿Okay? Esto lo muestro simplemente para que vean el punto donde lo hacíamos. A partir de la liberación del firmware, lo que vamos a observar es directamente las conexiones hacia Umbrella. Ahora bien, esto nos permite entonces llegar a tener un acceso hacia lo que es nuestro dashboard Umbrella, que es el que tienen en pantalla. Umbrella, igual que Meraki, es una solución basada en cloud, como lo comentó Silvia anteriormente. La solución es un dispositivo que resuelve DNS, pero va a resolver DNS en base a una decisión y un veredicto de seguridad. El dashboard lo que primero presenta es un resumen sobre todo el comportamiento de nuestros requerimientos hacia DNS. Importante, si toda nuestra red está
navegando, lo primero que va a hacer es va a hacer requerimientos de resolución de nombre, así que cada vez que yo vea un requerimiento de resolución de nombre, lo que estoy viendo es realmente lo que está haciendo la gente dentro de mi red hacia Internet. Así que Umbrella en ese aspecto tiene una visibilidad del comportamiento de navegación de nuestros usuarios bastante amplia. Como primer punto, dentro del overview hay una cantidad de información que Umbrella recopila, porque al capturar todo lo que son los requerimientos DNS, los captura y los puede clasificar en base a políticas predefinidas y a seguridades propias definidas por él, donde nosotros veríamos los bloqueos, vemos los bloqueos que corresponden a bloqueos de seguridad, y dentro de esos bloqueos de seguridad los que estén clasificados dependiendo de las categorías que más adelante vemos en las políticas. Umbrella no solo recibe los requerimientos, sino que él necesita la configuración para saber de dónde vienen los requerimientos. Así que parte de la configuración viene como la configuración de la definición de una red. Esta definición de red es la dirección pública que nosotros tendríamos a través de nuestros dispositivos. Es decir, nosotros en nuestros dispositivos Meraki podríamos estar asociando todo lo que sería nuestros enlaces WAN. Y esos enlaces WAN obviamente van a tener una dirección pública con la que vamos a trabajar. Esa dirección pública, que en nuestro caso sería alguna de las que tengamos en nuestros WAN 1 o WAN 2, en cualquiera de nuestros dispositivos, nuestra organización, pues sería la que nosotros configuraríamos de este lado. De manera de que al yo tener esta definición, todos los requerimientos que vengan de esta red Umbrella los va a reconocer como requerimientos a los que le voy a asociar mi política porque pertenecen a mi asociación de licencia. No solo puedo ver las redes, sino que puedo asociar dispositivos, y teniendo el dashboard Meraki asociado con el dashboard Umbrella, yo sencillamente con poner aquí los seriales de los dispositivos de mi red Meraki, ya yo puedo entonces asociar access point o asociar firewall directamente sobre mi red para poder tener un control y una asociación de políticas específicas sobre cada uno de los sectores de mi red. Esto es bien particular en el caso de las redes wireless. Umbrella acepta no solo Meraki, acepta cualquier dispositivo. Lo que vemos en pantalla son los dispositivos a través de los cuales es una asociación mucho más directa, pero Umbrella no se cierra a cualquier otro dispositivo access point. En el caso de nuestra integración con nuestro dashboard Meraki ya nos permite tener una unificación y una identificación más directa del dispositivo y la asociación de la política. Ahora bien, ¿qué significa la política en Umbrella? Vamos a pasar para que veamos lo que es una política Umbrella. Yo recibo un requerimiento DNS y ese requerimiento DNS lo voy a tratar. ¿Cómo lo voy a tratar? Bueno, obviamente voy a tener una respuesta si es bueno o si es malo, o una respuesta con un intelligent proxy, si yo defino que sea esa la solución. Pero realmente lo que tengo es un requerimiento que se recibe y un requerimiento que va a ser tratado en base a una política. Esas políticas se tratan en base a la decisión de varios parámetros. La decisión de estos parámetros en principio son, primero, las identidades de donde viene el requerimiento. Después, settings de seguridad que ya están predefinidos dentro de la solución y que me segmentan una cantidad de posibilidades. Contenido, una categorización en base a la navegación, los contenidos que pudiéramos estar asociando. Aplicaciones, un bloqueo por aplicaciones. Listas, blancas o negras. Inspección de archivos si tengo el proxy inteligente activado. Y una respuesta a la que le voy a dar al usuario. Básicamente ese es el compendio de lo que tendría una política de Umbrella. Si vamos a las identidades, cada política puede definir identidades sobre el que significan el requerimiento donde viene. O sea, yo recibo un requerimiento de mi red, pero no solo es de mi red, yo puedo tener mi red o puedo tener clientes que tengan el cliente Umbrella instalado, que serían computadoras roaming, o puedo tener dispositivos como los vimos hace un momento, que los teníamos asociados en nuestro deployment. Y entonces tener la asociación de las políticas directas sobre el requerimiento que viene de un dispositivo en particular, como un access point que venga de finanzas o un access point que venga de un SSID de Centric. Este en particular lo vamos a ver un poco más adelante. Total, que yo puedo asociar mi política a la identidad que yo desee. Significa, ya viniendo de esa identidad, ya procedemos a aplicarla. Aparte, los settings de seguridad se definen varios settings, dentro de los cuales implica si yo voy a proceder al bloqueo dependiendo de las categorías principales de seguridad, que serían si es un malware, si es un nuevo dominio, que si es un command and control, un phishing, un dynamic, un crypto mining. Todas estas categorías ya están
seteadas y es parte de la inteligencia de seguridad que tiene Umbrella para haber definido estos settings. Estos settings se pueden editar y se pueden crear nuevas combinaciones dependiendo del tipo de política que nosotros queramos aplicar a alguna identidad específica. Luego de tener los settings de seguridad, pasamos a la edición de lo que sería el setting de contenido, donde ya empezamos a observar una categorización muy similar a lo que conocemos de un proxy, y donde podemos tener básicamente 3 ya predefinidas, pero la posibilidad de generar nuestra propia selección como para definir cuáles son los ítems que nosotros queremos bloquear simplemente por una categoría de contenido. Entonces ya vimos los settings en cuanto a lo que voy a trabajar dependiendo de la clasificación de seguridad, los settings en lo que voy a clasificar en cuanto a navegación y contenido. También vemos lo que sería por aplicaciones, con la capacidad de poder definir aplicaciones. Hay un subset de aplicaciones ya definidas dentro de Umbrella que lo que me permiten en todo caso es validar y hacer un bloqueo, aunque yo pudiera crear nuevos settings y asociarlos a diferentes políticas, dependiendo de las identidades y como me convenga. Puedo entonces configurar dentro de mi política puntos específicos de aplicaciones. Ya no estamos hablando del setting de seguridad ni del contenido, sino de la aplicación. O sea, estamos yendo un poco más allá. Y de hecho, uno de los puntos interesantes pudiera ser Social Network, donde generalmente podemos decir que podemos tener la capacidad de ubicar y hacer bloqueo de aplicaciones específicas tipo Facebook, tipo Twitter. ¿Ok? Una vez pasando por todos estos contextos, llegamos a lo que sería lo que es la definición de listas blancas, listas negras, donde yo podría especificar por identidad un site específico, un URL o un IP específico al que yo le colocaría al Umbrella de manera de hacer el bloqueo o el permiso, porque yo pudiera tener una política donde un URL esté bloqueado por contenido, pero que yo lo esté dejando pasar porque yo tengo una lista blanca asociada, según la identidad. Finalmente, la respuesta de Umbrella cuando vamos a ejecutar una política, digamos que el cliente entra y todos los puntos de la política se cumplen, pues él recibirá una página de bloqueo, que es una página por defecto, que es perfectamente configurable y que yo la puedo modificar y que adicionalmente puedo colocarle usuarios de bypass o códigos de bypass que me permitan pasar a través de ese contenido sin necesidad, bypassando la política en casos especiales. Todos estos son los puntos que yo estoy adicionando a una política de seguridad que yo pudiera estar trabajando dentro de Meraki. Estas políticas quedan aquí y están integradas entre los dos dashboards. Por lo tanto, yo tengo cómo asociar ahora en Meraki todos estos detalles. Como punto final dentro de estas políticas, simplemente mencionarles el punto del proxy inteligente, el cual activa inmediatamente lo que sería el punto de inspección de contenido. Como lo mencionamos anteriormente, no es el site bueno o el site malo, es el site que puede tener contenido bueno o malo y que sencillamente nosotros entregamos una dirección para que navegue a través de ese proxy. Si habilitamos este proxy, ya inmediatamente tenemos la disposición de poder tener inspección de contenido. No es algo que esté continuamente trabajando porque depende de su activación, de que esté activado en las políticas y de que la inteligencia de Umbrella decida su implementación. Ahora bien, ¿cómo vemos esto dentro de Meraki? Dentro de Meraki lo que podemos ver, vamos a ir a uno de mis puntos de red simplemente para asociar y ver unos detalles interesantes. El caso de las políticas de Umbrella, como los vimos aquí, tenemos varias políticas en las que nosotros hemos trabajado y tenemos una política baseline, una política... Bueno, yo puedo asociar estas políticas dentro de mis dispositivos dependiendo de la seguridad y adicionalmente dentro de mis dispositivos wireless yo pudiera asociar esas políticas sobre cada uno de lo que nosotros llamaríamos SSID. Entonces, yendo a la parte de wireless, dentro de nuestras unidades tendríamos la definición de SSID y esos SSID yo les asocio las políticas de Umbrella. Entonces, ya el punto está en que yo tengo mis políticas de seguridad y mis políticas de firewalling, pero si lo ubican aquí, dependiendo de mi SSID, por ejemplo, el caso de Sentry, yo estoy trabajando con mi política Baseline Security, pero también tengo la capacidad de ir en cada SSID
a diferentes tipos de política de Umbrella, lo que me da mucha más granularidad, porque no solo es lo que yo defina dentro de mi identidad. Fíjense que ya al yo cambiar mi SSID, yo estoy cambiando también la política hacia otro nivel, otro guest, por ejemplo. Entonces, yo tengo definiciones muy granulares a nivel de Umbrella, pero también tengo la capacidad de definir dentro de mi organización y dentro de mi wireless cuáles son las políticas que yo voy a correr de Umbrella específicamente. Aún así, pudiéramos tener dentro de un SSID políticas específicas a nivel de usuario. Y entonces es donde vamos un poco a lo que nosotros conocemos como los group policy. Esos group policies son asignados ya a nivel de dispositivo y esto me permitiría a mí tener por un mismo usuario en un SSID, tener la asociación de políticas de seguridad diferentes. Eso lo podríamos ver cuando vemos nuestros clientes en su asociación, cuando están navegando, lo que realmente están utilizando, como por ejemplo un dispositivo diferente para un mismo usuario, diferentes IP, pero asociando políticas, aunque estén en el mismo SSID, políticas muy diferentes de seguridad. Entonces, ya ahí lo que vemos es primero la asociación de cómo Meraki ve las políticas asociadas, creadas en Umbrella, y después de haber tenido las políticas ya asociadas en Umbrella, cómo de una forma muy específica podemos llegar a tocar los puntos de configuración entre cada usuario o entre cada dispositivo final. Ya para ir mostrando un poquito más lo que sería Umbrella en cuanto a overview. Dentro de lo que presentamos al principio tenemos mucha información y esta información obviamente nos permite validar cantidad de detalles sobre lo que está pasando en nuestra red. En particular lo que nos interesa es la parte de seguridad o la parte de requerimientos. Un punto interesante es el resumen que me permite tener a mí Umbrella si nosotros vamos a un reporte de actividades. Reporte de actividades me permite a mí una configuración como para ver toda la actividad o ver la actividad bloqueada o ver la actividad proxy o ver la actividad dependiendo de las identidades o del tipo de evento de seguridad y categoría. Entonces podríamos nosotros realizar un filtrado como para ver a nivel de categorías bloqueadas qué es lo que estamos presentando, como para saber qué es lo que ha estado bloqueando, como también podríamos ir y verificar dentro de nuestras redes y validar dentro de nuestros dispositivos de Network Device qué es lo que está presentando o cuáles son las actividades a través de los dispositivos de Network Device que tenemos aquí. Yo pudiera hacer también una búsqueda un poco más avanzada y buscar una identidad, porque quiero ubicar para que vean el nivel de integración que podemos tener, como para yo tener la idea de si estoy en uno de mis dispositivos, ver cuáles son los eventos que estoy obteniendo. Entre otras cosas, Umbrella, aparte de permitirme tener este registro, tiene una opción bien interesante para obtener mucho más detalle sobre lo que es el registro como tal. Ya habíamos filtrado bloqueado, ya sabemos que esto es un registro bloqueado. Es un registro bloqueado por un setting de seguridad de malware. Tenemos cuál es la dirección exterior a la que está ocurriendo y sabemos de dónde viene nuestro requerimiento, que viene directamente de Sentry Dynamic Wireless. Esto nos da adicionalmente una dirección que tenemos en pantalla, que es la dirección origen, y la voy a tomar como una dirección interna. De hecho, voy a tomar este valor simplemente para hacer un ejercicio. Puedo llegar aquí y puedo ir justamente a mi punto de wireless como para validar dentro de mis clientes cuál sería nuestra dirección IP, y podemos ver directamente cuál es la dirección IP y el cliente exacto. Y dentro del cliente yo puedo todavía ver un poco más dentro de Meraki como para ir navegando sobre la salud de este dispositivo o lo que está proyectando este dispositivo. También la aplicación directa de alguna política o de un bloqueo en caso de que lo que ya ha previsto dentro de Meraki, dentro de Umbrella, pues no sea adecuado en mi red. ¿Okay? Entonces, como punto final, simplemente para mostrarles algo que supongo que ya muchos de ustedes lo conocen, es la capacidad de supervisión y monitoreo a la que puedo llegar con Meraki, que
se combinan muy bien con la capacidad de visualización de los eventos que tenemos en Umbrella. El hecho de yo poder tener dentro de una organización la capacidad de ir a cada uno de los puntos de la organización, digamos, los puntos o los dispositivos y cómo estos dispositivos a su vez me muestran la información de cada uno de los eventos y cómo puedo llegar, por ejemplo, yo a hacer una evaluación sobre lo que puede estar bien o puede estar mal en un momento dado dentro de mi unidad, como para saber si dentro de mi wireless hay algún evento o dentro de mi red hay algún evento. Tengo la capacidad de ver los eventos y dentro de los eventos ir asociando poco a poco cada uno de los puntos de manera muy intuitiva, como para ver primero cuál es el evento que está afectando la conectividad y si ese evento está asociado de alguna manera con una eventualidad en seguridad. Entonces, bueno, básicamente mostrarles entonces lo que era nuestra integración. Lo que les mostré fue una integración bien básica de 2 dashboards, que es la que tenemos actual. Se tienen en beta bajo la solicitud de un caso a Meraki la integración vía el firmware directamente, con el que el firmware ya aplicamos las políticas sobre el dashboard de Umbrella directamente, y no tendríamos pues una doble asociación de dashboard, pero aún lo tenemos en beta, se puede probar, se tiene en prueba y últimamente yo creo que ya debe estar muy próximo a su liberación. Por mi parte les dejo muestra del overview y bueno, y desde este momento pues dejo abierto si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Muchas gracias, Guillermo. Voy a abrir los teléfonos para ver si la gente tiene preguntas por voz. Un segundito. Ahora, he abierto todos los teléfonos. Esperemos que, depende del ruido ambiental, volveremos a cerrarlos. Pero ahora sí que sería el turno de preguntas, dudas que podáis tener. Lo tenemos a Guillermo aquí para que nos la responda también. ¿Alguna pregunta? No, entonces, funciona, lo queremos expandir. En el chat no veo preguntas tampoco. Yo aprovecharía, Guillermo, para hacer una aclaración sobre... Un segundo, voy a quitar el audio. Sí, se oye muy mal. Perdona, pero... Ok. Ahora. Ajá. Ahora. Aprovecharía para hacer una aclaración sobre los dispositivos móviles, que creo que es importante aclarar que Umbrella no solo funciona como esta primera capa DNS, sino que además nos puede dar esta posibilidad, si lo puedes demostrar también en la demo, que es muy interesante para la movilidad de los usuarios. Gracias por mencionarlo, perdón por no haberlo mostrado. No te preocupes. Tal y como habíamos conversado, es un resolver, recibimos los requerimientos, pero uno de los puntos importantes de Umbrella no es recibir el requerimiento de cualquier red, sino que yo tengo la capacidad de, como lo vimos, nosotros vimos la asociación de la red, que serían nuestros dispositivos, en este caso los puntos exteriores de la WAN Meraki, porque hablamos de Meraki, podrían ser los puntos de un firewall, pudieran ser los puntos de un router, porque hay offerings integrados directamente con los routers Cisco de la serie 4000 y 1000. También hay posibilidades de hacerlo con un firewall ASA o un firewall firepower, sino también lo que vimos con los network devices que ya son propios de la red interna de Meraki y que pudieran ser APs a través de tokens que se pueden generar, sino también 2 puntos bien importantes o 3 puntos bien importantes, lo que son los roaming computers, porque Umbrella no solo presenta la posibilidad de tener esta asociación dentro de nuestra red, sino si tenemos una computadora que está continuamente moviéndose de lo que son network y off network, pues tenemos la posibilidad de instalar un pequeño agente. El agente es bien ligero, no voy a decir que no es intrusivo, obviamente se instala, pone un servicio para tomar posesión de lo que es DNS y tener una conexión directa con Umbrella donde esté, lo que me permite a mí generar políticas exclusivas contra los clientes que estén roaming y yo tener un tratamiento específico sobre lo que son mis clientes exteriores o mis clientes roaming. Entonces, que tenemos capacidad de tener clientes tanto en sistemas operativos Windows como en sistemas operativos Apple. Y tenemos asociaciones con sistemas, con módulos
de aquellos clientes que tengan el dispositivo AnyConnect, ¿ok? Pues hay un módulo para poderlo integrar con el AnyConnect. Originalmente tenemos nada más la parte de Windows y de Mac OS, pero también tenemos la posibilidad a través del Cisco Security Connector de utilizar esta seguridad con los teléfonos iPhone. Teléfonos iPhone o los iPad Apple, digamos todo aquel dispositivo Apple a través de su sistema operativo iOS. Esto se hace a través de la integración de lo que nosotros denominamos Cisco Security Connector. Umbrella es parte del Cisco Security Connector sobre los dispositivos mobile a través de un MDM. En este caso sí utilizamos para estos dispositivos móviles, utilizamos MDM, y teniendo ya la charla inicial de que es Meraki, pues fíjense que nuestro primer posible MDM para hacer esta integración es el MDM Meraki. Adicionalmente a esto también tenemos la asociación con los Chromebook, porque detectan inmediatamente lo que es el Chromebook user. No tenemos Chromebook en la demostración, pero sí, los dispositivos móviles no solo es los dispositivos móviles laptop basados en Apple, basados en Windows, sino también los dispositivos móviles de telefonía o de wireless o de Wi-Fi, pero basados también en Apple. Se espera próximo tener alguna actualización sobre la expansión de estos dispositivos móviles a también dispositivos Android, solo que todavía no la tenemos en las manos, ¿ok? Ok, muchas gracias por la aclaración. Voy a abrir de nuevo el audio para ver si hay alguna pregunta más. Un segundo. Hay una pregunta que en el chat. Así voy. Posible integración exactamente Umbrella. Veo que no hay ninguna pregunta de audio. Voy a desactivar. ¿Puedes responder? ¿Qué pregunta has visto en el chat? Disculpa. Hay una pregunta que es si es posible realizar la integración de ICE con ICE. ¿Es posible realizar la integración de Meraki con ICE más Umbrella con ICE directamente? No. Umbrella puede asociar sus logs hacia los CIEM, pero no tenemos una integración directa con Umbrella e ICE. Ahora, en este caso, y teniendo una red como Meraki, se asocia ICE se asocia Meraki con ICE, y se pueden tener las políticas de Umbrella en los puntos de integración. ¿Tienes alguna pregunta más en el chat tú? Porque esta es directa, que esta no la veía yo porque es directa a ti. Pues no veo más ninguna. Ok. Ok, pues si no hay más preguntas, agradeceros a todos la asistencia a este webinar de nuevo. La verdad es que ha habido una asistencia muy alta, en algunos momentos hemos visto hasta 32 personas conectadas, lo cual es de mucho agradecer, y ofreceros también que nos dejéis probar la solución, que al final es la parte más interesante para ver realmente lo que estamos hablando, ¿no? Que en vuestras oficinas, en vuestras casas podéis probar Cisco Umbrella de manera totalmente gratuita, y podemos integrarlo también con Cisco Meraki también de manera totalmente gratuita, e incluso si no disponéis de el dispositivo MX de Cisco Meraki, también disponemos de trials para poderos prestar estos equipos, dejarlos durante un tiempo y luego presentaros un informe de qué hemos visto a nivel de monitorización en vuestra red, dejarlo monitorizado durante 2, 3, un mes, para que podáis ver resultados reales de qué está pasando realmente en la conectividad que tenemos en nuestras empresas. Esto es algo muy simple de organizar, muy fácil de organizar. Aquí están las 3 personas que podemos ayudaros en este sentido. Tanto Ramón como Carlas como yo os podemos ayudar para tirar adelante estos trials, y nuestro departamento técnico también, que podrá ayudaros después con los informes y la vista de los resultados. Muchísimas gracias a todos. En breve recibiréis un mail de agradecimiento donde podréis recibir también el recording de la sesión, y continuaremos invitando a sesiones de este tipo, y a través del mail, contacto, etcétera, nos podéis hacer otras consultas.
Silvia y Guillermo, muchas gracias también a vosotros por vuestra ayuda en la presentación y por la clarificación de las dos soluciones de integración. Muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo, gracias por la paciencia y gracias por la invitación. Muchas Gracias a vosotros. Buenos días. A todos un buen día. Gracias.